Tragedia en Adamuz, el peor accidente ferroviario de España en décadas. A las 7:51 de la mañana del domingo, en plena recta de una vía recién renovada con una inversión de 700 millones de euros, el tren 809, un convoy italiano de alta velocidad con 317 pasajeros a bordo, descarriló sin previo aviso cerca de Adamuz, Córdoba. Invadió la vía contigua y colisionó de frente contra otro tren de Renfe que circulaba a 200 km por hora en sentido contrario. El choque fue tan violento que los dos primeros vagones del tren 809 salieron despedidos por un terraplén de 4 metros. El resultado es devastador. Al menos 24 personas han fallecido, entre ellas el maquinista, un joven de 27 años. 75 están hospitalizadas, 15 de ellas en estado grave, con fracturas abiertas, traumatismos torácicos y lesiones múltiples. Las labores de rescate, complicadas por el amasijo de hierros en los vagones más afectados, se prolongaron durante toda la noche. El ministro de Transporte, Óscar Puente, calificó el siniestro como tremendamente extraño. El tren tenía menos de 4 años, la vía estaba en perfecto estado y el accidente ocurrió en una recta, sin curvas ni obstáculos visibles. Por ahora, ninguna hipótesis está descartada. Fallo técnico, error humano, sabotaje o incluso un defecto en el sistema de señalización. Una comisión independiente ya ha sido convocada. Mientras tanto, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Más de 200 trenes cancelados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido toda su agenda, incluida una reunión crucial con Alberto Núñez Feijóo sobre Ucrania, y ha viajado a Córdoba para coordinar la respuesta. La solidaridad ha llegado desde toda Europa. Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni han expresado sus condolencias. Pero en Adamuz, donde apenas viven 4.200 personas, el dolor es íntimo, local y profundo. Europa responde firme a las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia. Europa se prepara para una batalla comercial sin precedentes. Donald Trump ha anunciado aranceles del 10%, que podrían subir al 25% en junio, a productos de 8 países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos y Finlandia, por su obstrucción a sus planes de anexionar Groenlandia. La respuesta ha sido inmediata y unánime. Los 8 países han emitido una declaración conjunta calificando las amenazas como inaceptables y destructivas para la alianza transatlántica. Y no se quedan solo en palabras. Según el Financial Times, la UE prepara contramedidas por valor de 93.000 millones de euros, incluyendo restricciones a empresas estadounidenses en mercados europeos. Emmanuel Macron ha activado el mecanismo anticoerción de la UE, adoptado en 2023 pero nunca usado. Keir Starmer, primer ministro británico, ha reiterado en una llamada con Trump que imponer aranceles a aliados es un error estratégico. Incluso Giorgia Meloni, cercana ideológicamente a Trump, ha ofrecido mediación, reconociendo que algo ha fallado en la comunicación. Mientras tanto, tropas francesas, alemanas y polacas ya están en Groenlandia en el marco del ejercicio Resistencia Ártica, y la OTAN celebrará hoy una reunión de emergencia en Bruselas. El mensaje es claro: Groenlandia no está en venta. Y si Trump insiste, Europa está dispuesta a pelear, con tarifas, regulaciones y soberanía digital. Irán se hunde en sangre y represión mientras Jamenei culpa a Estados Unidos. La violencia y las detenciones masivas aumentan. En Teherán, el régimen intenta mantener la fachada, pero las grietas son cada vez más visibles. El líder supremo, Ali Khamenei, ha acusado directamente a Estados Unidos e Israel de orquestar los disturbios que han dejado, según sus propias cifras, más de 3.000 muertos. Activistas independientes elevan esa cifra a más del doble. El presidente reformista Mahmoud Pezeshkian advirtió que cualquier ataque contra Khamenei equivaldría a una guerra total, mientras insistía en que las sanciones occidentales son la causa principal de la miseria iraní. Pero el pueblo ya no cree en excusas externas. Las protestas continúan, alimentadas por la sequía, la inflación y la brutalidad policial. Donald Trump, lejos de retroceder, ha intensificado la presión. Khamenei es un hombre enfermo. Es hora de un nuevo liderazgo en Irán. El Vaticano, por su parte, reveló que intentó mediar para evitar derramamiento de sangre, incluso con ofertas a Maduro antes de su caída, pero fracasó. Hoy, el mundo observa con temor. ¿Estamos ante el colapso de la República Islámica o ante su última ofensiva represiva?
En un desarrollo impactante, Cuba declara estado de guerra tras la captura de Maduro y las amenazas de Trump. En La Habana, el silencio se ha roto. Por primera vez desde los años 80, el Consejo Nacional de Defensa de Cuba ha activado formalmente el estado de guerra, invocando la doctrina de la guerra de todo el pueblo, una estrategia concebida por Fidel Castro durante la Guerra Fría para movilizar a civiles, milicias locales y fuerzas regulares ante una posible invasión estadounidense. La decisión no es simbólica. Llega apenas 16 días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, operación ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses con una precisión que muchos en La Habana describen como un ensayo general. Las alarmas sonaron aún más alto cuando Donald Trump, en un discurso en Florida la semana pasada, afirmó sin rodeos: Cuba está lista para caer. Tienen a muchos buenos cubanos que estarán muy contentos con esto. Aunque el gobierno cubano no ha revelado detalles operativos, fuentes diplomáticas confirman que se han reforzado los controles en puertos, aeropuertos y zonas costeras. Se han suspendido permisos de salida, se han reactivado comités de defensa barrial y se ha intensificado la vigilancia en redes sociales. Todo apunta a una preparación total para una intervención híbrida, no necesariamente militar, pero sí política, económica y mediática, al estilo venezolano. Lo que más preocupa en los círculos de seguridad caribeños es el precedente. La operación contra Maduro demostró que Estados Unidos ya no necesita invadir para derrocar, basta con aislar, presionar y actuar con cirugía de precisión. Y Cuba, con su dependencia energética de Venezuela, ahora bajo tutela estadounidense, su economía estancada y una diáspora activa en Miami, es un blanco obvio. Mientras tanto, el Pentágono ha ordenado a 1.500 soldados en Alaska que se preparen para un posible despliegue, no en el Caribe, sino en Minnesota, donde Trump amenaza con invocar la ley de insurrección tras protestas contra agentes del ICE. Pero la señal es clara: Washington está dispuesto a usar el poder federal, incluso dentro de sus propias fronteras, para imponer orden. Y si lo hace en Minneapolis, ¿por qué no en La Habana? Rusia y China, históricos aliados de Cuba, observan con cautela. Moscú ha reiterado su apoyo incondicional, pero no ha movido tropas. Pekín mantiene líneas comerciales abiertas, pero evita confrontaciones directas con Washington. En este nuevo orden mundial, Cuba ya no es un bastión ideológico, es un test de resistencia. Y mientras el mundo mira a Davos, Groenlandia e Irán, en una isla de 11 millones de habitantes, el régimen de los Díaz-Canel prepara su última trinchera. No con tanques, sino con consignas, racionamiento y el fantasma de Bahía de Cochinos. Porque esta vez, el enemigo no viene del mar, viene del aire, de las redes, de los dólares y de la sombra de Mar-a-Lago. Un acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur cierra 26 años de negociaciones. En un mundo donde Donald Trump amenaza con aranceles, China impone controles tecnológicos y Rusia instrumentaliza el gas como arma política, Europa y Sudamérica han firmado un acto de fe en el multilateralismo. Tras 26 años de negociaciones intermitentes, bloqueos agrícolas, crisis económicas y giros ideológicos, la Unión Europea y el Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han sellado en Asunción un acuerdo de libre comercio integral que creará la zona comercial más grande del planeta, 720 millones de personas, 19 billones de euros en PIB combinado, y un mercado que representa casi una cuarta parte de la economía global. El pacto, alcanzado en medio de tensiones transatlánticas sin precedentes, no es solo técnico, es político, simbólico y estratégico. Eliminará aranceles para el 90% de los productos que cruzan el Atlántico Sur, desde vinos europeos y maquinaria alemana hasta soja brasileña, carne uruguaya y litio argentino. Pero más allá de los números, lo que realmente importa es el mensaje. En un momento de fragmentación global, dos bloques continentales eligen cooperar en lugar de confrontar. Ursula von der Leyen lo definió con claridad: elegimos un comercio justo sobre los aranceles. Elegimos una asociación productiva y a largo plazo sobre el aislamiento. Y añadió: esto no es solo un tratado comercial. Es una declaración de principios. El acuerdo incluye capítulos vinculantes sobre cambio climático, deforestación, derechos laborales y transparencia regulatoria, una respuesta directa a las críticas históricas de que el Mercosur priorizaba el crecimiento sobre la sostenibilidad. Brasil, en particular, se ha comprometido a frenar la deforestación en la Amazonía, mientras que la UE aceptará mayores cuotas de exportación de carne sudamericana, siempre que cumpla con estándares sanitarios y ambientales estrictos. Pero el verdadero impacto será económico. Se estima que el pacto beneficiará directamente a unas 60.000 empresas europeas, la mitad de ellas pymes,
que hoy enfrentan barreras arancelarias de hasta el 35% en sectores clave como alimentos procesados, cosméticos o tecnología médica. En el otro extremo, las economías sudamericanas, estancadas durante años, podrían ver un aumento del 10% en sus exportaciones no tradicionales en la próxima década. Y hay un dato revelador: el acuerdo se firma apenas días después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a Venezuela y amenazara con aranceles a 8 países europeos. No es casualidad. Es una contraofensiva coordinada al unilateralismo trumpista. Mientras Washington apuesta por el control territorial, Groenlandia, la coerción económica, aranceles y la intervención selectiva, Venezuela, Irán, Bruselas y Asunción apuestan por reglas comunes, instituciones compartidas y mercados abiertos. Incluso los escépticos reconocen su magnitud. Hace una década, este acuerdo parecía imposible. Francia bloqueaba por miedo a su sector ganadero, Alemania dudaba por la inestabilidad política en Brasil, y Argentina oscilaba entre el proteccionismo y el liberalismo. Hoy, con Lula en Brasilia, Massa en Buenos Aires y un Mercosur más pragmático, las piezas han encajado. Por supuesto, los desafíos persisten. La implementación tomará años. Los agricultores europeos protestarán. Las ONGs vigilarán el cumplimiento ambiental. Y Estados Unidos podría ver el pacto como una amenaza a su influencia en América Latina. Pero por primera vez en mucho tiempo, el hemisferio sur y el viejo continente miran en la misma dirección. No hacia un imperio, sino hacia un orden basado en acuerdos, no en órdenes. En un mundo que parece retroceder al siglo XIX, este tratado es un puente hacia el XXI. Y eso, en estos tiempos, ya es una victoria.